Culturosos. Un canapé con buenas lecturas. Arrancamos el tercer bloque de Culturosos. Te dejo de vuelta las vías de comunicación. Son 426-2718. Busca la lapicera. 426-2718. Bueno, te dijimos que teníamos un invitado. Un invitado. Un invitado. Presentalo, Hablamos tanto Ger. de escritura, yo creo que se presente él. ¿Vos preferís Él que- es un hombre del cuento fantástico, de los zombies. Yo soy Bien. más del realismo, entonces mucho no. Prefiero que se presente él mismo. Bueno, Nombre y apellido, algunos que nombre algunos libros. algunos libros. publicados. Estuvimos viendo recién un par de libros de él. Está, sí, sí. ¿Cómo andamos? Presentate un poquito para el público que te está escuchando. Bien, buenas tardes. Yo soy César Inovec, escribo ficción, escribo también crónicas, reseñas. Bien. Participo desde donde se puede de la vida cultural local. Bien. Este, ¿Cuántos libros tenés ya editados? Y en solitario, 3. Bien. Uno que fue autoeditado en 2011, Ropa Sucia. Ropa Uno- sucia. Sí, es un Lindo libro de título. relatos cortitos, tipo micro relatos. Otro que salió con la Sofía Cartonera en 2014, que se llama Comidos, que también incluye un tríptico de relatos. Y otro que se llama Los colores que no vemos, que es infantil, que salió en la colección Leer el Futuro del Ministerio de Cultura de Nación el año pasado. Bien. Y después con autoría tengo un par también, el Vaso Ruso, que era un libro como de humor, de bizarro, así. Y después Letra Muerta, que era una novela de zombies, que fue coescrita con otro autor. Bien. Me Y toca bueno, y hacerte la pregunta. participación en casi. un par de antologías y Bien. eso. Me toca Sí. hacerte la pregunta. ¿Es complicado ser escritor en Córdoba? Porque uno en Buenos Aires imagina que hay como millones de lugares donde insertar el producto cultural que uno tiene, ¿no? Ujú. Digamos, yo en Córdoba uno lo imagina de afuera casi como un lugar difícil de insertar a veces, digamos, aquella escritura que uno tiene. ¿Difícil de insertar en qué sentido? ¿En el sentido de publicar o Publicar. generar dinero o...? Todo un poco. A ver, subsistir? empecemos con publicar. Generar dinero me parece que debe ser más complicado. Yo empecé a publicar como más de grande, o sea, Sí. 29 años tenía cuando salió el primer disco, el primer libro. El primer disco. Un lapsus. Sí. Un lapsus. Pues tenemos, les cuento, tenemos en la mesa discos. Sí, estaba mirando eso. Y No, él le llamó mucho la atención los discos, entonces nos preguntaba sobre los discos. justo Por eso te quedo discutíamos pensando de en los eso. noveles, esto de entrecruzamiento entre música y literatura. No, bueno, el primer libro, discos no tengo. Por ahora. Claro. Nunca sabemos quién poco puede antes transformar la música. Poco antes de publicar ese primer libro, había empezado a publicar en blogs, pero en la época que los blogs ya estaban en declive, o sea que la era analógica de las publicaciones prácticamente no la viví. Yo era muy chico cuando todavía no estaba internet y vivía el secundario y no tenía ningún contacto con el circuito y no lo tuve hasta los 20 largos. Bien. Entonces, digamos, gracias a internet me parece que da igual en el lugar en el que estés. De hecho, hace poco le hice una entrevista a un autor de Córdoba que se fue a vivir a Buenos Aires y Bien. pasó de ser publicado en una de las editoriales como más renombradas acá, Nudista, a las ligas mayores, a Mondadori. Bien. Es Luciano Lamberti, Sí, sí, sí. que sacó una novela, La Maestra Rural. La entrevista fue a propósito de eso y cuando le pregunté me dijo que fue pura casualidad, que en realidad se mudaba por razones particulares, personales, y que la novela se la habían pedido cuando todavía vivía en Córdoba. O sea que no depende del lugar, digamos. Claro, después hablando con otro autor, Francisco Vitar, que es de Santa Fe, también decía que a veces se siente, digamos, que estar alejado, él vive en Rosario, en la ciudad de Santa Fe, Sí. pero publica en Capital, que a veces estar lejos de la capital te mantiene como más sobrio ante las modas, pero que por otro lado sentís la distancia, la lejanía, así. Claro. Que eso también lo hablaba con otro colega que es de Pehuajó, esto ya parece una encuesta. Vamos Que se fue a completando vivir la a lista. Buenos Aires, que también decía lo mismo. Sí. Y, bueno, el caso de él sí se fue a Buenos Aires como para participar más, Bien. insertarse así. Yo no me he movido a Córdoba desde que empecé a publicar eso, pero la verdad que he participado perdón, he participado en un par de antologías y publicaciones de Buenos Aires. Ahora está por salir una antología de Chile, que también se dio a través de colaboraciones, de participar en un blog que tenía un segmento de cuentos de terror y las editoriales se especializan en literatura fantástica. Sacan un libro que se llama Chile del Terror, volumen 3, Mare Monstrum, y me incluyen a mí
me invitan a participar a mí, a uno de Costa Rica y a otro de, no me acuerdo si de Uruguay, pero son todos chilenos. Bien. Y nos incluyeron a 3 extranjeros en un libro que se llama Chile del Terror. Bien. Entonces, me parece que las redes sociales, internet, como que... Rompió esta Elimina barrera la de frontera. dónde soy. Está muy Sí. bueno. Tengo una consulta que ya tiene que ver con la forma de escritura. Lo que sí, una cosa quería Sí, acotar. En lo que hace visibilidad, por ahí en Buenos Aires tenés eventos todos los días. Acá también, pero es como que acá capaz que hay un gueto, en Buenos Aires hay 5 guetos y podés pasearte por distintos ámbitos, o sea, Claro. acá es más amplio. Y la otra cosa respecto a lo de vivir de la escritura, en Córdoba es muy pequeño el mercado y son muchos los que escriben. Levantás una piedra y en vez de bicho bolitas hay escritores, artistas, músicos, Bien, o sea, está bueno está muy eso. disputado. Hace falta que generar más mercados, pero creo que mucho se está haciendo. Bien. Te iba a preguntar Gracias. porque que tiene que ver con la escritura, ¿no? Uno se imagina al escritor como una persona rigurosa, digamos, de sentarse a tal hora a escribir. Viste que está ese debate, está el que se sienta a tal hora a escribir y trabaja sobre la inspiración que caiga en ese momento de mucho trabajo, y el que dice, no, la verdad que yo puedo estar sin escribir un mes y de golpe bajó la inspiración, tac, y ahí me senté con la compu y a full, digamos. Sí, pero por ejemplo, hay autores como Sergio Holguín, Sí, gran autor de policial, que el tipo participando en medios, o sea, no escribía ficción, escribía notas culturales permanentemente y bueno, le venía una idea y se sentaba a desarrollar una novela. Eso sí puede ser. Y después Bien. hay otros autores que sistemáticamente escriben ficción todos los días. Ahora, de no escribir absolutamente nada y que de golpe te sientes a desarrollar Es ficción, imposible. no sé. me es suena medio imposible. No, chamullo. sí, es medio chamullo el Sí. escritor. Es para darse Es más como, aire de a ver, bohemio. es como ser atleta, o sea, si vos no Si vos no corres, aunque sea por día más. si no corres aunque sea colectivo todos los días, Sí, yo no vas a colectivo ni correr nada. claro. Hace rato que dejé el deporte me dejó a mí. Acá tuvimos un programa de los escritores y las adicciones también, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo sí, fue sí. eso? También hay dudas. ¿Qué? Hablamos De los escritores de Quiroga. Mucho, sí. Sí, sí. Vos, te iba a hacer una pregunta. Vos, por ejemplo, cuando arrancás a escribir un cuento de estos zombies fantásticos, ¿ya sabés el final o el final te vas metiendo ahí en la burbuja y ahí el final es algo que ni vos mismo en el momento te lo imaginaste? A y ahí veces uno parte de un desenlace, a veces una imagen, una escena y se pone a como a tejer todo lo que lo rodea eso. Bien. A veces uno no tiene tiempo de escribir, lo va como rumiando en la cabeza y cuando se sienta tiene la idea más o menos completa y solo resta desarrollarla y pulir. Siempre lo que Pulirla. uno vuelca sobre el papel Bien. es muy lejano de lo que tiene en la cabeza, que es perfecto. Bien. Y a veces se da que uno se sienta como para... Tiene una lista de ideas y dice, bueno, tengo tiempo. Agarro la lista de ideas que no tengo tiempo de desarrollar durante el año, suponiendo que estemos en enero, no sé. Y me pongo a ver por dónde puedo empezar a trabajar de esto que quedó pendiente. Pero eso rara vez pasa porque generalmente hay una lista interminable de cosas por hacer porque uno no tiene tiempo, qué sé Bien. yo, alterna. En mi caso, escribo ficción, escribo artículos, hago periodismo cultural, digamos, y eso también digamos, tengo un trabajo. En el tiempo que me deja el trabajo y la vida cotidiana, escribo notas 2 o 3 por semana. Y en el tiempo que me deja todo eso, escribo ficción. Bien. Entonces es como que es raro que uno no Sí. se siente y no tenga nada para hacer. En realidad tiene una montaña así de Montaña de listas. cosas, Montaña claro. de listas, ni siquiera voladores, de listas. Que van a ir. Te hago una consulta. Si alguien te quiere buscar, digamos, y dice, quiero buscar un libro de él, quiero empezar leyendo, ¿cuál le recomiendas? ¿Cuál vos decís? Va a encontrar un poco de mi génesis y un poco de mi presente. en esto? El primer libro, el de cuentos breves, microrelatos, yo lo autoedité como una especie de tarjeta de presentación. Ah, mira. La mayoría de los cuentos todavía conservan cierta frescura, tiene 5 años nomás, pero bueno, en Bien. 5 años uno cambia muchas cosas, pero creo que la mayoría de los cuentos se dejan leer. Uno lo googlea y lo encuentra. Si no, en mi blog hay muchos textos breves. ¿Cómo es tu blog? Para que lo quiera buscar. Yo puedo recomendar un cuento. A ver, El para. sólido- Ahí, para. Sí. Tenemos a alguien que te leyó bastante. Recomiéndame un cuento, Un Germán. cuento sobre la gerente del telemarketer. Ese me gustó. Sí, se llama Cadena Alimenticia. Cadena alimenticia. Tiene una anécdota Porque ese. yo soy especialista en recursos humanos y me encantó ese cuento, me pareció muy bueno. Entonces, entro al blog, dame el blog. El sordidotópico.blogspot.com. Volveme a repetir para que estoy buscando a la persona. Sórdido tópico. Tópico.blogspot.com. Con el primer dato yo creo que lo sacan ahí. Es una frase cliché Sí, como, sí, sí. bueno, hablemos del sordio tópico del dinero. De la Perfecto. película La muerte del Y cinturón. ahí buscan este cuento.
Ese cuento tiene una anécdota. Contámela. Debe ser jugosa porque te empezaste riendo. Había un, Debe haber algo ahí en la metido. época que yo escribí ese cuento, que está en ese libro Sí. que se llama Ropa Sucia, yo andaba viendo cómo podía promover, así, porque solo publicaban en internet, en el blog. Sí. Y buscaba como canales poco comunes, no iba a los blogs de gente que escribía, hacía molestarlos, leeme esto, sino decía, me interesaba que lo lea alguien que no lee para ver si le llega o si por lo menos lo entretiene. Y me metí en un blog que era de denuncias de maltrato laboral en call centers. Sí. Y le posteé el enlace. Y yo lo puse como un chiste, como diciendo esto representa lo que sucede. Y ellos copiaron el cuento completamente y pusieron, y este relato nos llega de la denuncia de un compañero trabajador, así. Se transformó en, No, el, relato en el que- relato de guerra de los muchachos de telemarketing. Claro que si bien es más o menos verosímil, el final no es, No es creíble. verosímil, Claro, pero es sorprendente. sí. es un poco exagerado. Bien. Bueno, vamos a hacer una pausita cortita y ya venimos y te vamos a preguntar un par de preguntas muy jugosas que ya estuviste desarrollando, pero Bueno. queremos ir más a fondo. Nos vamos a ir con un tema de Tan Biónica. Ahí volvemos. Lo poco de este abril, fugándose de mí, el agua de la lluvia oxida el sol de mi país, tratando de oprimir mi roto porvenir. El cuento del destino no lo puedo reescribir, tratándose de vos, tratándose de mí, tratándose de noches enteras sin dormir. Los años que perdí pasaron sin pesar. Los chicos de mi barrio leen libros para atrás. Persigo una verdad escrita en un papel de un sueño amenazado como el cielo de Babel. Tratándose de vos, tratándose de mí, tratándose de historias de enanos de jardín. Mi punto de partida, los años de mi vida. Puse te extraño tanto en el diario del espanto. Cuando mis horas queman, lloran las macarenas, penas arrabaleras, pétalos de flores de alegría. Prendido a este congojo, pasé mis años locos y un triste desencanto. Soñaba pianos blancos, de noche en las veredas, damas cambalacheras dejaban comedidas algo de sus vidas para mí.